esa frase de donde está vuestro tesoro está tu corazón. Es una frase muy fuerte. Si alguien nos preguntara dónde está nuestro tesoro, podríamos contestar así rápidamente, amablemente, fuertemente: mi tesoro está en Dios, o está en mi casa, en mi negocio, en mis amistades, en fin. Quiera Dios que si no está nuestro tesoro en Dios, estemos encaminándolo a Dios, al menos. Bien, hoy estamos a festejar al querido San Vicente de Paul, que fue un gran apóstol de la caridad. Creó una congregación que se dedicaba a cuidar leprosos, doentes, en fin. Ha sido famosísimo por eso, por la caridad desplegada con los pobres, incluso como una muestra de su santidad es uno de los santos que tiene su cuerpo incorrupto. Bien, yo les quería hablar, es un tema que ya lo toqué en otras misiones, pero me parece a veces importante tomarlo. A veces los padres pensamos que hay cosas que están harto sabidas y después resulta que no están tan harto sabidas. Alguien me preguntó qué era meditación, qué era hacer meditación. Sí, te ríes, pero hay muchos que no lo saben. Sí, bien. La meditación es una de las 3 maneras de hacer oración. Está la oración vocal, que es cuando rezamos el credo, el Pai Nosso, el terzo. Está la meditación y está el tercero, que es la contemplación. Para las 3 es muy importante siempre pensar ante quién voy a hablar. La oración se puede definir como la conversación con Dios, a conversa con Dios. Entonces, cuando vamos a hablar con alguien importante, estamos siempre pensando, en fin, que la persona con la que vamos a hablar no es cualquier cosa. Entonces, lembrarse que vamos a estar ante Dios. Eso es importantísimo para evitar las distracciones. Amén de saber y de recalcar la importancia de la persona con la cual vamos a hablar, importa también de qué vamos a hablar. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar, no sé, con una persona sumamente importante, etc., pensaríamos qué cosa vamos a hablar. Porque no es cuestión de estar ante una persona importante y no saber qué decirle. Es un poco tonto, ¿no? Entonces nosotros debemos saber qué cosa vamos a hablar. Todos tenemos a alguien, algún doente, todos tenemos a alguien que quisiéramos que se convierta, a alguien que quisiéramos que deje su mala vida, en fin, lo que fuese. O nosotros mismos estamos necesitando de ayuda. En fin, no, me falta la paciencia, me falta, en fin, cualquier otra virtud. Entonces, saber con quién vamos a hablar, qué cosa vamos a hablar. Importante también la confianza. No sé si era Santa Margarita de Pasis la que a mí me impresionaba, porque dice que cada vez que empezaba a rezar el Pai Nosso, entraba en éxtasis con solo decir Pai Nosso. Y claro, tú dices, ¿y cómo no entro en éxtasis? Si voy a hablar con mi Pai, y mi Pai es Dios, nada más y nada menos.
¿Cómo es que yo me entretengo en otras cosas? Entonces, Dios es nuestro Padre, tenemos que tener confianza en lo que vamos a recibir. Si le estamos pidiendo cosas que atañen a la salvación de mi alma, Dios está como comprometido a dárnoslo. Y tendría montones de ejemplos para dar, montones, y creo que quizás alguno de vosotros también los tenga. Cuando han pedido algo que atañe a la salvación de nuestras almas, Dios nos lo da, sí o sí. Y también otra de las cosas, amén de la confianza, es también la perseverancia. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Si vosotros que sois malos y tu filho te pide un huevo, se le das un huevo, mas no le das una pedra. Con mayor razón Dios, que es bon, si le pedís algo, va a darles lo que les piden. Entonces, perseverar en el pedido. A veces quisiéramos que ontem ya tuviésemos la cosa. Y bueno, precisamente Dios quiere a veces probarnos en la perseverancia. Bien, eso es respecto a la oración en general. Vamos a la oración mental o meditación. La oración vocal es donde cuando uno está falando y rezando Pai Nosso, Ave María, Gloria, en fin. La meditación es cuando la lengua está quieta y es la que habla el alma. El alma habla directamente con Dios. No necesitamos estar bla, 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 bla. No, es el alma, directo. Y es una de las mejores instrumentos que tenemos para mejorar. ¿Por qué? Porque la meditación me hace profundizar en el amor a Dios, me hace comprender la necesidad de abandonar el pecado. ¿El pecado qué es? El pecado se podría decir que es una irreflexión. ¿Por qué? Y porque si nosotros tenemos fe, sabemos que Dios existe, que hay un juicio, que hay un cielo y hay un infierno y podemos perderlo, y esa manera de perderlo es el pecado, y a pesar de eso cometemos pecado, es porque nos falta reflexión. Si nosotros reflexionamos sobre la gravedad del pecado, no pecaríamos. Entonces, y esa irreflexión viene de ¿qué? De no meditar sobre la gravedad del pecado, no meditar sobre la bondad del ser al que ofendemos pecando. Entonces, ¿cómo hacer meditación? Hay varios métodos, ustedes pueden buscarlos, lean en la vida de Santa Teresa. Santa Teresa fala de la meditación, San Ignacio. Vamos a tomar un poco a modo porque hay mucha coincidencia entre unos y otros, vamos a tomar, por ejemplo, el método de San Ignacio. El método de San Ignacio es, por ejemplo, imaginémonos el Evangelio que acabamos de leer. Nuestro Señor que está falando a sus discípulos y les dice, ahí donde está tu tesoro está tu corazón. Contemplar las palabras, las acciones, cómo lo miran los apóstoles a Cristo. ¿Con qué gravedad dice Cristo estas palabras? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando Judas? Donde está tu tesoro está tu corazón y está tocándose el bolso a ver si está el dinero que recogió, por ejemplo. Y San Pedro tal vez estaría pensando, no sé, en la barca que dejó en el mar de Galilea y qué pasará con la barca esa, etc. Vaya a saber. En fin. Hacer esa composición del lugar, personas, palabras, acciones. Entonces, y de ahí quedarse. Y donde encuentro suco, ahí me quedo.
Tú mismo te preguntas, ponte tú en el lugar de un apóstol o uno de los que estaba ahí escuchando y te quedas pensando, ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que yo más aprecio en esta vida? ¿Es Dios o son las criaturas? ¿Es el increado o es la criatura? ¿Es el infinito o es el finito? Y claro, y empiezas a masticar, ¿cómo se dice? A rumiar, ruminar, empiezas a ruminar esta cosa. Y tú mismo te preguntas, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mis anhelos, mis esfuerzos? ¿En alcanzar a Dios o en alcanzar objetos que no valen nada? Eso es la meditación. Hay dos tipos de meditación. La meditación discursiva, que es la que sería esa, por ejemplo, a ver en qué estoy, qué hago, qué no dejo de hacer, etcétera, etcétera. Y la meditación afectiva. La meditación afectiva es, por ejemplo, cuando te imaginas el portal de Belén. Cristo nació, está en el regazo de la Virgen y tú eres una oveja más del presepio, o un pastorcito más del presepio, estás ahí oleando. ¿Cómo está la Virgen? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo es el menino? ¿Se ríe? ¿No se ríe? ¿Es San José? ¿Cómo es el rostro de San José? La satisfacción de San José viendo a... Es el Pai de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo no vas a amar a San José? ¿Cómo no vas a respetar a San José? ¿Cómo no vas a amar a la Santísima Virgen que tiene al Creador, a su Creador, en sus manos? Y empiezas ahí a decir, Dios mío, ¿cómo yo puedo no amar a este menino que se dignó a nacer por mí? Y ahí empiezas a trabajar y a hacer actos de amor a Dios. No te cansas del presepio, te vas a la pie de la cruz. Entonces, ¿cómo? El que está ahí es pregado por mí. Se dejó pregar por mí en la cruz. Y olía las gotas de sangre que están a caer. Y te dejas mojar por esas gotas de sangre. Es decir, ¿cómo yo puedo pisotear esta sangre? ¿Cómo yo puedo decir no a Dios si me está a pedir algo? ¿Cómo puedo yo pretender salvar mi alma si yo estoy a hacer todo lo opuesto a lo que Él me está a pedir? Y así, en ese discurso, crecer en el afecto a Dios. A veces la gente dice, Padre, yo no sé, medito, pero ¿qué voy a meditar? Pero, si no tienes nada que pedir en particular, no tenés un doente, no tenés una necesidad, siempre podés pedir amarlo más. Siempre. Porque, ¿quién puede decir que ama suficientemente a Dios? Un necio. Un necio. Si los grandes santos se daban golpes de piedra en el pecho porque decían, yo soy un pecador y no consigo amar a Dios todo lo que yo quisiera. Porque en la medida que amamos a Dios nos afastamos necesariamente del pecado. Necesariamente crecemos en la virtud. Dejamos de cometer estupideces, etcétera, etcétera. Y si a veces la gente dice, Padre, vengo acá con vergüenza porque me confieso siempre de lo mismo. Si te confesas siempre de lo mismo, ya hay un problema. Entre otras cosas, piensas y meditas. Si haces 20 minutos de meditación diaria, es muy difícil que siempre se estés a reincidir en la misma manera. Muy difícil. Entonces, es importante la meditación para la perfección. Es importante la meditación incluso para saber comprender las cosas. El otro día un buen amigo me decía, Padre, alguien que está acercándose a la tradición, en fin, me dice, Padre, ¿cómo es? Dígame algo así rápido para yo poder entender
¿por qué la misa nueva no presta y la misa tridentina presta? Y le dije, muy fácil, así rápido, por decirte una. La esencia de una cosa y la esencia de otra. ¿Cuál es la esencia de la misa católica? El sacrificio. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Un sacrificio. ¿Qué es la misa tridentina? La renovación del sacrificio de la cruz. O sea, lo sintetizas en la palabra sacrificio. ¿Y qué es la otra cosa? La misa nueva, etcétera. Yantar. Pablo VI definió yantar. La lembranza del yantar de la Quinta Feria Santa. Es un yantar. Y por eso se da en una mesa y no en un altar. Pronto. Bien. Si quizás te parezca demasiado simplista el tema, cuando empiezas a rumiar esta cosa, no. En uno Dios se sacrifica. En otro es un yantar, es la misma definición que dio Martín Lutero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en un yantar protestante? Nada. Eso es otra cosa. Entonces, cuando la gente dice, yo no puedo dejar la misa nueva, tengo que ir porque yo tengo la costumbre, medita en una cosa y medita en la otra. No puedes, además, si tú pides la luz a Dios de que te muestre las diferencias, necesariamente tienes que dejar la misa protestante. Es sí o sí. Es como que alguien que se inicia en las matemáticas y te muestra que 2 más 2 es 4, y después viene otro y dice, no, 2 más 2 es 5. Y se pone a considerar las dos cosas, necesariamente tiene que llegar a la verdad. Es 4. Entonces, queridos fieles, si a veces vemos que la gente está confusa, que la gente a veces se les muestra la verdad y está que sí, que no, que bueno, que tal vez, es porque no medita. No medita al menos 20 minutos diarios. Pero bueno, padre, pero ya alguien dirá, bueno, concretamente, ¿y cómo hacemos para la meditación? Mira, primero, silencio exterior e interior. Te fechas en tu cuarto, Cristo lo dice, cuando vayas a rezar, te metes en tu habitación, fecha la puerta, te metes en tu habitación, fechas la puerta, presencia de Dios. Te lo imaginas, a nuestro Señor sentadito ahí, si quieres, en fin. Tú siempre de yuelos. Ojo, atención, que todos los santos ponían atención en la adoración. Con quien vas a hablar no es un Juan Pérez cualquiera, es Dios. San Ignacio siempre lo llama su divina majestad. Lo trata como un rey, como Dios. O sea, con el top de la adoración y del respeto. Entonces, primero, presencia de Dios. Ok. Estoy ante Dios nuestro Señor. Bien. ¿Qué le voy a pedir? Señor, por ejemplo, dolor de mis pecados. Bien, ¿y qué vas a meditar? Podés meditar, te pones al pie de la cruz, o podés meditar, no sé, el perdón de la adúltera, ¿se acuerdan? O aquel ciego que le dice, Señor, empezó a gritar cuando lo escucha que es Cristo, y le hace llamar, y dice, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo dice que tú qué quieres? Le dice un ciego. Evidentemente que el ciego le iba a decir que vea, pero le pregunta, porque el ciego veía más que muchos de los que estaban ahí, porque el ciego lo llamaba, Filho de David, ten piedad de mí. El ciego lo reconocía como Mesías. Te pones en el lugar de ese ciego y le dices, Señor, que vea mis miserias, que vea lo que tengo que corregir.
que vea cómo hago daño a mi prójimo, ya sea con mis mal falar, con mi paciencia, con mis groserías, que vea lo que yo tengo que mudar para ser como tú. Por ejemplo, y te pones a trabajar en esto. Padre, en fin, a veces yo tengo mucha sequedad. ¿Tenés sequedad? Agarra el Evangelio. Lo abres. Lees 2 versículos, no más. Y te pones a hacer el trabajo. Personas, palabras, acciones. Tac, tac, tac. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, pueden meditar el episodio en la última cena cuando San Pedro le dice a Cristo, yo voy a dar la vida por ti. Y Cristo, yo creo que se sonrió y le dice, ¿tú, Pedro, vas a dar la vida por mí? Esta misma noche me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces lo negué yo? ¿Cuántas veces le dije yo? Señor, te voy a seguir, te voy a ser fiel, no voy a repetir. Pasaban minutos y estaba haciendo otra vez la nera. Y yo me escandalizo de Pedro, ¿y por qué no me escandalizo de mí mismo? Por ejemplo. Entonces, Santa Teresa dice, pueden usar el tener un libro piadoso, el Kempis, los Evangelios, en fin, algún libro que a vosotros les ayuda a meditar. Y la otra cosa también que Santa Teresa dice, una cosa bellísima. La meditación se puede hacer simplemente oleando a Dios. ¿Cómo oleando a Dios? Sí. El santo cura de Ars tiene una experiencia muy bonita. El santo cura de Ars dice que tenía un fiel que todas las mañanas venía muy cedo a la capela, un campesino, un hombre muy simple. Y se quedaba, asistía a misa y se quedaba en acción de gracias una media hora y después iba a trabajar. Y siempre hacía esto. Y el santo cura de Ars le dio curiosidad de qué cosa era lo que meditaba, ¿no? Y le preguntó un día, amigo, ¿qué meditas? Y el campesino le dice, ¿yo meditar? No medito. Yo olio a él y él me olia. Simplemente. Y por eso Santa Teresa decía, tengan en los libros estampas bonitas y vean a la Virgen, Madre de los Dores, mediten en su corazón traspasado de espadas, que son nuestras faltas. Olienla a ella. Padre, yo soy muy impaciente. Olia a Jesucristo en las estampitas de la Vía Sacra, por ejemplo. Jesucristo estaba cargando la cruz y le estaban chingando a su madre. Ojo. Le decían cualquier barbaridad. Y él no se impacientaba, él seguía con su cruz. Olien ese ejemplo. ¿Cuántas veces a mí me chingan y yo estallo? ¿Cómo me parezco yo a Cristo si yo no imito a Cristo? Entonces, en el observar cómo es Cristo. ¿Por qué hicimos ese Evangelio de San Lucas con imágenes bonitas? Porque precisamente las imágenes ayudan a la meditación. La belleza de los cuadros de los grandes pintores de temas religiosos ayudan mucho. Si un día te toca la gracia de ir al Museo del Prado, y ves el Cristo de Velázquez, que es un Cristo, una cruz, un fondo oscuro, nada más. Tienes que hacer fuerza
para no ajoelharte. ¿Dónde está la genialidad de Velázquez? En que transmite esa divinidad en ese Cristo. No sé si lo lembran al Cristo de Velázquez, tiene un mechón de cabello que le cae de un lado. Y cuentan que lo pinta con 38 grados de fiebre, estaba con fiebre y él pintando, y quiso pintar la otra parte de la faz y no le salía. Entonces solucionó pintándolo el mechón, un cabello que le tapa el rostro. Pero es un rostro que te golpea. Si no sabes nada de Cristo, necesariamente decir, acá el pintor diseñó a Dios, pintó a Dios. Entonces, y es por eso la importancia de tener en nuestras casas cosas bonitas, cuadros religiosos bonitos, no cosas con un ojo acá, por aquí, no. Bonito. La belleza es la sombra de Dios, dice. Entonces la belleza nos acerca a Dios. Bien. La meditación. Entonces, discursiva, afectiva, directamente o leyendo o oleando a Dios, pronto, o a la Virgen. ¿Y la tercera qué es? La tercera es la contemplación. La tercera es, en las otras dos, uno es el que trabaja. Uno tiene que ponerse ahí, dale que te pego. Padre, estoy seco, no importa, persevera. No saque nada, no dice ningún fruto, no importa, sigue. Mañana otros 20 minutos, vamos, fuerza, ánimo. En la contemplación no. La contemplación es Dios el que actúa. Interesante. Es Dios el que marca. En la historia de Onten, cuando les contaba el martirio de San Ignacio Acevedo y sus compañeros mártires, la historia del cocinero del barco, que cuando ve que están matando solamente a los que tenían batina, el tipo revuelve, saca una batina de algún seminarista y se la pone y dice, yo también, a mí también, y lo matan. Y no era jesuita. Bien, ¿por qué esto? Dios, de alguna manera, le dio la gracia de contemplar lo que se iba a perder si no se ponía esa batina. O explícame de otra manera. ¿Por qué se pone la batina? Si poniéndose la batina era martirio seguro. Normalmente, el instinto de conservación de la vida es el instinto más fuerte que tenemos, a pesar de que Freud diga otra estupidez. La conservación de la vida es el instinto más fuerte que tenemos. Queremos guardar la vida, por eso nos cuidamos, en fin, nos cuidamos del frío, esto y aquello, pronto. Pero acá, este amigo cocinero le implicaba la muerte. ¿Y cómo se revela contra su naturaleza? Y le dice, se sobrepasa a su naturaleza. Dios le da la gracia de la contemplación de lo que podía perderse. Y claro, y por eso dice, yo no me quiero perder esto. Jamás. Entonces, la contemplación es Dios que te eleva a donde Él quiere. Dios que te lleva a donde Él quiere. Santa Teresita del Niño Jesús, cuentan que una vez estaba ahí tejiendo en el claustro, en el jardín de su convento, y pasa una freira y le dice, Teresita, ¿qué te pasa? Estás irradiando luz. Y Teresita le dice, ¿qué? ¿Irradiando luz? Yo estoy en la mayor sequedad. ¿Cómo irradiando luz? O sea, Teresita estaba sufriendo lo que se llama la sequedad espiritual. Es cuando uno reza y piensa que le está a rezar a un tillolo. Y sin embargo, Dios la tenía en su colo, irradiaba luz.
esas aureolas que se ponen a los santos, es una luz que muchos santos han irradiado. Es una, como que la gracia no puede dejar de iluminar a la persona. Yo me imagino los diálogos, por ejemplo, de Santa Teresa con San Juan de la Cruz o con San Pedro de Alcántara. Aquel episodio que alguien entró en el locutorio cuando estaba San Pedro de Alcántara y su dirigida espiritual del otro lado de la grela, y los dos a 1 metro de distancia del shaun, contemplando. Claro. Estás ante esos santos. No dudo que los santos, estos en concreto, se habrán quemado los yoelos y de penitencias y esas cosas, pero Dios los eleva a la contemplación de la Santísima Trinidad, por ejemplo. Contemplaban los dos la Santísima Trinidad. Entonces, algunos dicen, la contemplación es solamente para los místicos. No, digamos que coincido en que sí, que es cierto que los místicos son los que habitualmente tienen, en fin, tienen más frecuencia de tener esas gracias de la contemplación. Pero a nosotros se nos puede dar. No crean que es una cosa solamente para una Santa Teresa o un San Pedro de Alcántara. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra disposición y pedir la gracia de contemplar. Hay veces que la gente dice, Padre, yo dudo de un misterio de fe. No entiendo cómo el cura me perdona mis pecados por el simplemente hecho de irme a confesar. Por ejemplo, por poner un dogma de fe. Pide a Dios que te dé la gracia, que te dé la gracia de la comprensión, que te dé la gracia de lo que vale una sola gota de sangre de Dios, que puede redimir a 1000 planetas. Entonces no podemos estar a decir, no, Dios no puede ser tan poderoso de que no perdone mis faltas. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién es Dios? ¿Él o tú? Entonces, Dios te va a dar la comprensión. Lémbrense siempre, todo lo que pidan en relación a su santificación, Dios se los da. Tarde o temprano se los da. Bien, entonces, oración vocal todos los días. Dice el Evangelio, orad siempre. Acá están esperando y dicen, el cura nunca termina de confesar, a qué hora vamos a irnos, etcétera, etcétera. Mientras están diciendo eso, ya se ponen a pensar Ave María, Ave María. Están esperando en un semáforo, Ave María. Están esperando, no sé, que lo atienda el médico, Ave María. Oren siempre. Oren con su ángel custodio. Él está ahí. Lémbrense que el orden sobrenatural es más real que el real. Es más real que esto que estoy tocando. Está tu ángel custodio. Ángel, cuídame porque me voy a tener una reunión con gente que es un poco torpe, en fin. Que tenga conversas útiles. Ayúdame a tener esto. Inspírame cuando me tengo que ir embora, cuando no. Sí. O si no, tu ángel custodio, tú tienes un santo protector, el santo del día que tú naciste, por ejemplo. Y es por eso también aprovecho a hacer esta hincapié. Cuando le nazcan un menino o una menina, pónganle nombres de santos. No le pongan nombre de actriz o de... No, Yuya o... No.
santos o santas, porque tienen que tener un santo protector. Bien, entonces, oración vocal, ya saben, oración de la meditación, por lo menos procuren de hacer meditación sábados y domingos, por lo menos. En fin, el resto de los días tal vez no tengan mucho tiempo, pero por lo menos el sábado y el domingo hagan aunque sea un poco de lectura meditada del Evangelio. Pronto. Ya con eso damos un paso adelante. Y la contemplación, quiera Dios que todos alguna vez tengan esa gracia, porque después de tener una contemplación es muy difícil ser traidor, muy difícil. Después de una contemplación vas a querer ser como el cocinero del barco donde iba Ignacio de Acevedo. No te querés perder el martirio. Lo único que quieres hacer es morirte para ver a Dios de nuevo. Ave María Purísima.